Hola y bienvenidos a ¿Qué pasa, Poki? Como siempre estamos anunciando nuevas cosas en nuestro programa y en nuestra estación. Ya ustedes saben que nosotros estamos creciendo tremendamente en este condado y nosotros siempre queremos estar a la vanguardia para traerle a ustedes todo lo que nosotros podemos darle a ustedes para que ustedes disfruten del contenido que tenemos. Y hoy con nosotros tenemos del equipo de nosotros de PGTV aquí que va a hablar sobre unas nuevas cosas que van a pasar que son para ustedes. Así que hoy tenemos a Waldo. ¿Y me puedes introducir a esta dama y caballero? Yo soy Waldo Arias, el supervisor de PGTV. Aquí tenemos a Cristina Caldentey, ella es ADA Complaint y otras cosas más. Y Jackson Tejada, que es un especialista en comunicación. Oye, pero que ese nombre, Jackson Tejada, es que combinación, oye. Eso es como decir Bernie Williams, tú sabes. Mi papá tenía una cosa para los presidentes, entonces yo tengo un hermano también que se llama Jefferson. Mira para Ave María. ¿Son los presidentes o los presidentes? Los que salen de la billetera. Solamente los presidentes, no los presidentes. Todavía lo estoy esperando. Entonces, Waldo, dime un poquito más de lo que van a estar desarrollando ahora para el público, porque el crecimiento está increíble en este condado. Sí, nosotros tenemos un programa en inglés que se llama Inside Polk, que da todas las noticias semanales del gobierno local. Y entonces estamos haciendo una versión en español porque hay un crecimiento notable de la población hispana. Entonces creamos un equipo para traducir, grabar el programa, y de eso se trata, comunicar en nuestro idioma a personas que no hablan inglés todas las noticias del gobierno local, tratando de comunicar mejor. Y hacemos otras cosas en español. Por ejemplo, Jackson hace otras cosas también en español. Sí, entonces muchas de las cosas que nosotros le damos al condado en inglés, también lo queremos dar al condado en español. Entonces tenemos como unos PSAs que hacemos de Safe Living Sunday, que eso trata con seguridad. Tenemos algunos por seguridad de agua, o si uno tiene los fireworks que lo está haciendo. Entonces todo eso lo queremos también dárselo a los hispanos. Entonces yo hago el voiceover ya cuando se hace el video para inglés. Entonces yo lo traduzco en español para nuestros residentes que hablan español. Eso es bueno porque ahora estamos en esa época que habías dicho de los fireworks, los fuegos artificiales, y también estamos en la época de huracanes, estamos en la época que hay una sequía, que entonces hay mucho fuego en muchas de las partes de nuestro condado porque se ha puesto bastante seco. Mucha de nuestro público no recibe esa información adecuada en español. Entonces ellos a lo mejor lo ven en otros programas y esto, pero esto va a vivir siempre en las redes sociales. Si ellos necesitan revisar lo que alguien le dijo, mira esto, pueden ir a las redes sociales y encontrar la información ahí al instante. Así que entiendo también que va a haber partes que van a ser en francés, me habían dicho. No. Okay. Ella lo que es una de las pocas personas, yo creo trilingüe, que la única que habla francés en nuestro condado. Entonces, si alguien, no sé, de Canadá o de Haití, a lo mejor necesita comunicarse, ella puede ayudar en algo. Y ella hace todo bueno, habla más de lo que tú haces aquí. Sí, bueno, yo empecé a trabajar en el condado hace unos meses y he estado a cargo de lo que son los ADA documentos. Y las traducciones, o sea, yo soy, déjame decir primeramente, soy parte de este crecimiento en el condado, porque hace menos de 2 años que me mudé para acá. Y bueno, estoy a cargo de todas las traducciones y todo este nuevo programa que estamos haciendo. Eso es muy bueno, especialmente que tengan alguien que sepa de ciertas cosas. Para el público que no sabe qué es ADA, porque mucha gente no sabe ni lo que es. Te lo digo, que me van a preguntar. Sí, es el American Disability, que es para todos los documentos, todo lo que está en internet, toda la información tiene que estar accesible para las personas que tienen, que tienen problemas visuales. Visual y también. Sí, entonces, todo está los documentos, todos están accesibles para ellos. Eso es muy bueno porque mucho del público de nosotros que no tiene cable y no puede ver el programa cuando sale, a veces se tiene que ir a la biblioteca y tienen que, no tienen acceso al tipo de equipo para ellos poder
conseguir la información. Entonces, ¿cuándo se inaugura este sistema? Bueno, el próximo sábado salimos con el primer episodio en español. El viernes en la mañana sale el inglés y el sábado en la mañana sale el español. Es un programa corto de 2 minutos, ¿no? Todos los headlines, toda la información general de las noticias locales. Ahí pueden enterarse si hay una calle cerrada, si hay una advertencia de hervir el agua, si hay alguna emergencia, y es más información del gobierno local para la diversidad que hay en nuestro condado. Me sacaste la palabra de la boca porque yo iba a indicar eso, que la diversidad en este condado ha crecido tanto, porque yo me mudé acá en el 2002. No había nada, no había acceso a nada informativo para personas de mi lengua. Ahora de momento esto ha explotado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando cuando nosotros empezamos ¿Qué pasa, Polk? Hace 12 años atrás, no esperábamos que durara tanto, pero es por el crecimiento de tanta gente que se ha mudado a este condado. ¿Y qué pasa? La gente dice, ay, yo vivo en Polk County, pero ¿por qué te mudaste a Polk County? ¿Qué es lo que te atrae a Polk County? Que están pensando en nosotros, me dijo una señora en una panadería. Están pensando en nosotros. Y lo que ustedes van a hacer ahora con Inside Polk, eso sería tremendo, porque hay información que no llega todo el tiempo. Y si lo vas a hacer semanalmente, van a tener acceso a todo este tipo de información. No, y tenemos tu programa que más información más ampliada y de las noticias del gobierno también, pero los eventos, las entrevistas que tú haces, que conozco muchas personas de nuestra comunidad que están bien agradecidos con tu programa. Y nada, esto es representación de la diversidad. Así es. Origen dominicano, cubano, puertorriqueño, tenemos las islas aquí. El Caribe, tenemos el Caribe aquí, ¿ok? Falta Haití, pero bueno. Pero Pronto a lo mejor lo hacemos en creol. Estuvimos hablando de eso. Él está estudiando creol, porque a lo mejor lo hacemos en un futuro. Algo así, tenemos en el equipo aquí mexicano, también, sí, colombianos, venezolanos. Nuestro productor es mexicano, sí. Es para toda la comunidad hispana. Yo voy a traer un programa a Polk County que se llama Alianza 21, que representa el número 21 de Roberto Clemente y los 21 países latinoamericanos, que cuando ya yo lo traiga, yo te voy a dejar saber. Okay. Like this. Así que muchísimas gracias por la información y todo lo que ustedes hacen para nosotros, a nuestro pueblo. Los quiero mucho y yo espero que esto tenga un suceso como todo lo que ustedes están haciendo aquí en PGTV. Gracias. Gracias. Gracias a usted. Ya saben, aquí viene la información a tiempo para ustedes. Yo soy Anita, con mis amistades aquí y mis coworkers, que le traemos lo mejor para su pueblo. Nos vemos en la próxima. Gracias por ver, así que suscríbete, dale me gusta y activa la campanita de notificaciones en nuestro canal de YouTube, canal para estar al día.